Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, hoy vamos a dedicar al tema a un debate que ya lo tuvimos tal vez hasta en más de una oportunidad en este programa, que tiene que ver con conceptos que se pueden llegar a confundir o a manejar como falsas oposiciones, ¿no? Entre la laicidad, el laicismo. Todo surge a partir de ahora una vez más porque finalmente hay nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Amarilla, que no fue menos polémica el momento, la instancia de la votación. En realidad terminan recibiendo todos los votos menos uno, el suyo propio y el del diputado Fernando Amado por el Partido Colorado. Estaría bueno saber qué sostiene Amado. ¿Por qué el temor en realidad o las dudas sobre que una persona en su rol parlamentario ponga por encima sus convicciones religiosas? ¿Amerita ese temor? Por otra parte, el resto, los 90 parlamentarios restantes, daban fe, algunos con mayor, otros con menor vehemencia, y algunos cuando menos, con el crédito necesario, sobre el aspecto que tanto la ética como bueno, la moral y la historia del propio Amarilla ha dado cuenta suficiente de la responsabilidad en el ejercicio del deber parlamentario. De todas formas, el debate fue significativo. Intentaremos retomarlo en el día de hoy. Pero si me permiten, antes, saben que hay una historia muy triste que ocurrió hace unos días, que falleció un alférez, el joven Andrés Camacho, que estaba haciendo, para profesionalizarse más, un curso básico de paracaidismo militar, y en su primer salto en esta práctica, bueno, su paracaídas no se abrió. Al margen del dolor, por supuesto, extendemos desde ya nuestras condolencias a toda la familia y a todos los compañeros que estaban en ese momento, todos celebrando de alguna manera lo que significaba ese primer salto, la adrenalina, la conmoción, y todo se termina convirtiendo en una pesadilla tristísima. El ejército inicia una investigación. ¿Por qué no se abre ese paracaídas? Hablamos de accidente. Cuando decimos accidente, quiere decir que podría haberse evitado, sí o no. El punto es que la familia, además del duelo personal por ese ser querido que no está, también expresa su disconformidad, o al menos así lo ha hecho públicamente en medios de prensa. Me gustaría poderlo confirmar ahora con que sea el propio ejército quien investigue. Le damos las buenas tardes a Fernando Camacho, el padre de Andrés. Fernando, ¿me escucha bien? Sí, te escucho. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Lamentamos muchísimo lo que le está pasando, gracias. señor. De vuestra parte, muchas gracias. En primera instancia, imagino que cuando reciben la terrible noticia y empiezan a procesar los datos, tal vez, no sé qué se les cruzaría por la mente, pero tal vez la palabra accidente no terminaba de consolar o conformar. Mira, fue un golpe terrible. Nosotros somos funcionarios del Ministerio del Interior, somos oficiales de Jefatura de Policía de Artigas y estábamos trabajando en el momento. Sabíamos que nuestro hijo iba a hacer ese salto ese día porque el viernes se le había aprobado toda la otra parte anterior del curso, había pasado todas las pruebas de arrojo y estaba apto por el ejército para efectuar el salto. Sí. Entonces, cuando mi señora recibió la comunicación y cruzó unos metros que nos separan en jefatura y me lo dijo, para mí fue lapidario porque me lo dijo de una y yo ya entendí todo, fue un milisegundo y ya entendí todo lo que había pasado. Después pasa a ser un dolor impresionante porque es una situación que no la puedes solucionar de ninguna manera, ¿verdad? Y no. De verdad que lo lamentamos enormemente y no digo más nada porque no hay nada que diga que pueda servirle de consuelo de nada, no es el punto. Pero sí que usted aproveche este medio para expresar su insatisfacción, porque sea el propio ejército quien investigue. ¿Usted qué preferiría, qué le parecería más pertinente o qué le daría más tranquilidad? Yo lo que te voy a decir, porque el tema, yo he sabido de las últimas declaraciones hasta del vocero, ellos están de Manini Ríos. No, del vocero del ejército en cuanto al curso que los instructores, yo no voy contra la persona de Manini Ríos, el ser humano Manini Ríos. Yo voy contra otra parte, voy contra que yo tuve que hacerme todo el país
de un lugar apartado como estamos con 1000 dificultades, yo tuve que venirme hasta acá a Montevideo a pedir, yo dije el otro día, de mal digo, pero tuve que venir a patear puertas. Yo el lunes llego al comando del ejército y para mi sorpresa el señor Manini Ríos estaba saltando. Yo le pregunté por eso después y él me dijo que le estaba dando un homenaje. Estaba saltando. El hecho ocurrió el 23 del mes pasado. Ya empezaron las clases en nuestro país. O sea que ya estamos en marzo. Y ellos a mí no me dieron ninguna respuesta. Pero a ver, Fui al Ministerio de Defensa, menos que me dieron. En ese interín, el señor me concede una entrevista a las 9 de la mañana del día miércoles a la que comparecí. Y en los cuales, a mi solicitud, lo único que él me dijo que se había formado una comisión investigadora. Entonces, él está centrando están centrando la atención, que tienen que hacerlo, obvio, en el paracaídas. De algún rato me van a decir que la culpa es del paracaídas. Obvio que en hechos materialmente lo fue, porque el paracaídas no se abrió. Pero entonces yo lo que le fui a inquirir, y se lo dije mirándole a los ojos, y le pedí que por favor, él tiene que tomar alguna medida. Yo hace 21 años que trabajo en la parte administrativa del Ministerio del Interior y sé cómo funcionan las cosas. Yo no soy un marinero de primer viaje. Entonces, si nosotros en el vulgar dicho metemos la pata, se inicia una investigación inmediata. Acá murió una persona. Murió una persona que era un profesional, que había cumplido el curso, que se enganchó, que se tiró y no se abre el paracaídas. Y que a la altura que se tiran es imposible que se abra el segundo, porque son 14 segundos de caída libre. Él a mí no me dio lo único que me dijo el vocero, el cabeza del ejército en mi país, fue que formamos una investigación para investigar el paracaídas y los hechos. Pero las personas que están allá, el que está a cargo del curso, el que dobló el paracaídas, o instructores, todo el mundo sigue en el curso. Acá murió un oficial del ejército, murió un uruguayo y un ciudadano. Entonces yo tuve que ir a preguntarle para que él me diga la respuesta que me dio. Cuando tengamos algo, yo se lo doy. Entonces yo asumo lo que yo le dije, entendía que era una falta de ética, de profesionalismo, de todas esas cosas que están escritas en las paredes de cualquier unidad militar, honor, dignidad, profesionalismo, todo eso entendía que era una falta de eso al ir el propio cabeza del ejército de mi país a saltar. Obvio que no saltó con el paracaídas de mi hijo, y calculo que no se lo dobló el sargento que dobló el del mío. Entonces, mi indignación no es contra la institución, el ejército, sino con las personas que encabezan y las personas que están al frente de algo. a ver, usted hubiera esperado cuando menos que por lo pronto el curso no reiniciara Mirá, hasta que no haya resultados de la investigación, incluso hasta pensando en otros posibles accidentes, ¿o no? Pero ¿y si hoy hubieran saltado? Era obvio que él saltó el lunes con uno requete chequeado. Sí, hasta donde tengo entendido, creo que incluso ellos los eligen al azar, es decir, que nadie sabe qué paracaídas les va a tocar, se supone que todos están con la garantía de haber sido correctamente nosotros doblados. hemos hablado con personas, horrores de personas, que no voy a decir el nombre, que tampoco a veces quieren decir, con oficiales del ejército, oficiales superiores, subalternos y gente civil que es paracaidista. Mi hijo mismo estaba ahí. Me encantaría saber el tema, porque yo estoy seguro, el estado en que está ese material. Son paracaídas de origen español, a veces tienen que coserlos. La hebilla del segundo paracaídas de mi hijo quedó a varios metros del cuerpo, está en la actuación policial. El ejército movió la escena del hecho. Todo se lo dio con propiedad, están documentos digitales de la actuación policial. Entonces, él a mí no me dio ninguna respuesta. Me dijo, solo porque yo fui el miércoles, que estaban haciendo una comisión, a lo cual yo objeté. No puede ser que vengan investigadores del ejército a investigar un tema del ejército. Es obvio que se van a cerrar. Yo no estoy contra la institución, pero ellos van a cerrar filas. No tengo cómo atacar, yo tengo que ir a atacar a quien es el jefe, la cabeza visible de todo. Yo estoy a cargo de una oficina en Artigas, que tengo funcionarios a mi cargo, y las decisiones que yo tomo de investigar o de hacer alguna cosa, las tengo que tomar yo. Yo no puedo esperar que venga mi subalterno a tomar por mí.
Bien. Y esto funciona así. Pero, señor Camacho, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué desconfía tanto usted de la investigación que pueda hacer el ejército? Porque, en definitiva, al primero que, que menos quiere que haya más accidentes es el propio ejército. No les conviene pues, desde un punto de vista institucional, pero ahí hay personas. A ellos, ¿cómo le va a una persona a ser investigado por sus pares? No es justo, no es ético, no corresponde. ¿Cómo nos vamos a una persona que es del mismo medio, un militar, va a investigar a un militar? ¿Qué va a decir? En el caso siempre va a ser controversial y yo me opuse. Obvio que mi oposición frente a él en un escritorio ahí en el comando no vale de nada, simplemente mi objeción como padre. Yo sé que ellos fueron hasta el juzgado y estaban en ese tipo de actuaciones recién ahora prosiguiendo con lo que tienen que hacer. Pero hay responsabilidades. En su momento el señor Manini Ríos me dijo, ¿usted quiere crucificar a alguien? Yo le dije, no, hoy yo no quiero crucificar. Si de la investigación surge, que yo no tengo la menor duda que hay que crucificar, bueno, será crucificado. O sea, en los términos modernos de lo que podemos decir crucificado. Pero tienen que investigar. Yo si cometo algún error dentro de mi institución, yo estoy seguro que, pero no tengo la menor duda. A mí me pasan a domicilio a esperar órdenes, a mí me labran acta y a mí me hacen una investigación y me sacan inmediatamente del lugar donde yo cometí el error. Ya que dice el señor, ya que dicen el señor vocero del ejército que los que están a cargo del curso es aleatorio, pues sácalos a estos y pon a otros, si son aleatorios. Pero tiene que investigar. Yo quiero una respuesta. A mí no me dio el ministro. Mire, nosotros el sábado hablamos con el batallón 14. Me atendió la persona encargada del curso responsable y habló con mi señora y le dijo, porque le dijo, sí, fue falla total del paracaídas, fue falla nuestra, fue falla. Entonces mi mujer le dijo, ustedes no me van a dar ninguna explicación. No, señora, nosotros les vamos a dar, nosotros vamos a ir hasta ahí. Eso fue el sábado pasado. Hoy estamos a jueves. ¿Cuántos minutos de caída libre Camacho tiene ese salto? El salto lo hacen a 400 metros. Te dan un paracaídas, que es el principal, que es mecánico por parte de la persona que salta. En el caso que nos toca, me ocupa, mi hijo enganchó el paracaídas como correspondía. Se lo dan como una especie de mochila, se pone los arneses y engancha. Él hizo el procedimiento. La orden es saltar con los ojos cerrados. A los 4 segundos miran hacia arriba y verifican si el paracaídas se abrió. Y si no se abrió, ahí hay que abrir el manual de emergencia. Obvio. Ahora, los segundos en todo ese momento siguen corriendo. Y tal es así que los muchachos que saltaron primero vieron a mi hijo ya en el piso. Porque demora un poco más de 45 segundos en tocar tierra si todo sale bien. Saltaron 8 Bueno, entonces ¿no? Ellos lo vieron. Están todas las publicaciones. Ellos han manifestado, nos han dicho. Entonces saltan, mi hijo ya está en el piso, es imposible, si las matemáticas siguen siendo una ciencia justa, le quedarán cuántos, si tiene 4 para contar, no se le abrió, son 14 segundos a esa velocidad de caída libre, le quedan menos de 10 segundos, y el hombre mi hijo hizo el procedimiento, abrió el segundo paracaídas, intentó salvar su vida. El paracaídas no le dio el tiempo, no tenía metros debajo de sí suficientes. ¿Usted averiguó, Camacho, porque en la historia, digamos, de la escuela, leía por allí que habían habido muy pocos accidentes? Ahora, ¿averiguó si alguna vez alguien se salvó gracias al paracaídas de emergencia? Es decir, que haya fallado el automático, digamos, pero que gracias al de emergencia pudiera haberse salvado. No investigamos temas, pero sí me llamó poderosamente la atención y me indignó cuando el propio comandante en jefe del ejército sale a decir que fueron solo 8. Fueron solo 8, o sea que mi hijo es el 8. Fueron poquitos. Ahora, grabado en un medio televisivo en Artigas, él dijo, y está grabado, un accidente de estas características nunca. Está dicho todo lo que usted me preguntó, está dicho. De estas características, nunca. Falló todo. Con respecto a su planteo de que haya una investigación independiente, ¿alguien la toma? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien podrá orientarlo y ayudarlo? ¿O al margen de la que haga el ejército? No sé cómo. No sé qué caminos tiene.
Mira, nosotros tenemos, te digo, te complemento lo anterior y te digo esto, mira, nosotros hemos tomado un camino, la parte legal nos toca hacer porque es instancia de parte. La justicia se está actuando de oficio en el tema penal, porque hay responsabilidades, hay actuación de la policía. No sé si es esto lo que tú me preguntabas. Bien. Bueno, Camacho, de verdad no sé qué más decirle. Lamento terriblemente todo esto por lo que están pasando. Imagino que no hay consuelo y que deben tener muchísimas preguntas y mucho de lo que usted plantea es absolutamente entendible. Yo te quiero pedir un pequeño segundito para decirte algo. Yo lo que quiero dejar resaltado, sí, porque de todo esto, porque investigando hasta nosotros y de todo lo que me han dicho y he recogido, es la total falta de preparación en la que se realizan ese tipo de cosas. Entonces ahí mi búsqueda de personas responsables. No puede ser que dentro de un curso en el cual uno de los instructores de mi hijo fue compañero de tanda, se recibió junto con él, yo no te voy a decir el apellido, pero fue compañero de tanda, estuvo 4 años en la escuela militar, se recibió junto con él, y fue uno de sus instructores. Yo hablo con colegas de mi hijo que son paracaidistas y son oficiales del Ejército Nacional, y ¿cuántas veces te tirás? No, yo puedo ser instructor, sí, y me tiré 8 veces. ¿Cómo? ¿Cómo me va a dar una explicación el propio Manini Ríos? Delante de mí me dijo, porque si su hijo hubiera tenido más experiencia, hubiera abierto antes el otro y aunque se hubiera lastimado, tendría más chances. ¿Cómo un profesional me va a decir eso? Yo debo aceptar eso. Los otros siguen tirándose con los mismos instructores y acá el circo continúa. Entonces tienen que entender que yo no estoy agarrándome con él, pero es él que me tiene que dar respuestas. Este es un país democrático, es un país donde somos uruguayos y pagamos nuestros impuestos y vivimos y cumplimos con Dios y con la patria nosotros. Yo quiero creer que mi país puede ser así. El señor Manini Ríos tiene gente por encima de él. Tiene dignatarios de gobierno, tiene el propio presidente, tiene el propio ministro sobre él, que le tienen que exigir darnos una explicación. Porque hasta ahora la culpa es del paracaídas. Es eso, nada más. Muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación, señor de corazón, Camacho. muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias. Y seguiremos de cerca el tema. Gracias. Muchas gracias. Qué triste, ¿no? Porque al margen de que exista la explicación mañana, donde no haya nadie a quien crucificar, también es tan entendible la desesperación de un padre que pide que alguien le explique por qué está viviendo lo que está viviendo, ¿no? En realidad nos enfrentamos a un hecho que habitualmente nos enfrentamos, que es la muerte. Y la muerte tiene una cantidad de entradas. Creo que eso es un aspecto que implica dolor y que implica procesos y hay que respetar esos procesos que son de orden emocional. Por otro lado están los cuestionamientos serios que se plantean y tienen que ver con cuando menciona en la última parte de la declaración de lo que estaba conversando, que Manini Ríos le dice que si su hijo tuviera mayor experiencia, no hubiera... Pero si estaba haciendo un curso de capacitación, ¿qué experiencia? No, pero además era el primer salto. Pero bueno, pero aparte digo, si fuera así... Miren, o sea, ¿saben qué? No podemos seguir hoy con el tema, ¿saben por qué? Porque vamos a dedicarle un programa entero. De hecho, acaba de llamar el propio registro público, digamos, del Ejército, Yamandulesa, y quiere hablar, quiere también dar imagino yo, su explicación o darnos cuenta de en qué está la investigación. Así que mejor lo dejamos por acá y lo retomamos con más voces mañana, si podemos. La justicia está investigando, independientemente de la investigación interna militar, sí, es lo que la justicia está explicando exactamente el padre del alférez fallecido. Con la información que le da el ejército. Bueno, ahí había... O no, bueno, lo podemos lo seguimos mañana. Habría que saber cuán independiente efectivamente puede ser la investigación. Un caso muy parecido sin resultado de muerte.
Vamos a hacerlo bien, con las dos versiones, o por lo menos con lo que se tenga desde cada uno de los Es que en realidad, de las voces. cuando hay procesos y hay investigación, hay que respetar las investigaciones. Después se pueden cuestionar si los procedimientos fueron correctos, fueron inexactos, lo que fuera. Bueno, pero que se ponga una sombra también sobre la eventual independencia de una investigación por el camino judicial con respecto a lo que hace el ejército, no es pavada, ¿no? Hacemos una pausa, nada. Vamos al tema de hoy que nos convoca, ¿les parece? Y lo retomamos mañana. ¿Y qué dije que íbamos a hablar hoy? Del nuevo presidente. No, porque si no queda como que es la persona de amarilla y aquí, exacto. Aquí la está polémica la que laicidad por desata medio esto. es independientemente del diputado amarillo. El juramento de amarilla. Claro. Ahí está. O la polémica que desata el voto en contra y la argumentación de Amado. Son las dos maneras de ver esto. Vamos por partes. Director, por favor. Empezamos con amarilla. Se inició un nuevo periodo de sesiones de la legislatura, asumió un nuevo presidente en la Cámara de Diputados, fue elegido el representante del Partido Nacional por el departamento de Rivera, Gerardo Amarilla, con el voto de todos los partidos políticos. La excepción fue el diputado Fernando Amado, que no acompañó la propuesta por discrepar con algunas opiniones que ha vertido o que se le atribuyen al diputado Gerardo Amarilla relacionadas con su fe religiosa y con la prevalencia de la misma en algunas cuestiones. Esto no fue acompañado por legisladores de todos los demás partidos que discreparon con esta actitud de no votar al diputado Amarilla que había sido propuesto por el Partido Nacional y en virtud de un acuerdo que obliga a todas las fuerzas políticas. También se declaró inaugurado este periodo de sesiones por parte del presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic, quien presidió junto a Amarilla el desfile del Batallón Florida en el saludo al Parlamento con motivo del comienzo de un nuevo periodo de sesiones de esta legislatura. Bienvenidos a los dos. Hoy quiero aclarar que el nuevo presidente de la Cámara está en Tacuarembó hoy, por lo tanto, si tenemos suerte, tendremos una telefónica con él. Pero sí están aquí en estudio con nosotros Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, él votó en contra, y Carlos Yafigliola, diputado suplente del Partido Nacional. Bien, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Sabía la pregunta? Sí. El problema de fondo con la elección de Amarilla y mi fundamentación de mi no voto Amarilla es muy clara. Es decir, yo deposito la confianza en un compañero legislador para que presida todo el cuerpo, cuerpo parlamentario por excelencia de la República, ¿no? Ser presidente de la Cámara de Diputados no es cualquier cosa, no es cualquier responsabilidad, es representar el colectivo de lo que es la representación de mi punto más genuina de una democracia y una república. Y, digamos, el diputado Amarilla, y yo lo dije al principio de mi fundamentación del voto, el diputado Amarilla puede creer en lo que él quiera y profesar la religión que quiera. De hecho, yo he votado presidentes de la Cámara de Diputados de distintas religiones y distintas filosofías. El problema es más, yo reivindico que un diputado, desde su banca de diputado, pueda hacer argumentaciones, y no solo argumentaciones, sino defenderse y defender las ideas y, digamos, todo lo que tiene que ver incluso con una profesión de fe que tenga. De hecho, puede hasta estar permeada su presentación de proyectos de ley del tinte religioso del cual pertenece. Porque un diputado sí y no un presidente de la Cámara de Diputados. Claro, el tema es cuándo un diputado va a pasar a desempeñar la representación de todo el cuerpo. Y dice, como dijo Amarilla no hace mucho tiempo, en un medio radial,
poniendo la ley divina por encima de la ley de los hombres y las mujeres o de los mortales, que son las que nos rigen a todos nosotros, y es el pacto social al que hemos llegado felizmente y que creemos los demócratas y republicanos, dice que él estaría dispuesto a llegar a la desobediencia civil en caso de que alguna ley o alguna reglamentación contraviniera la palabra de Dios. Entonces, yo reivindico también que el ciudadano amarilla y que incluso el diputado amarilla por sí mismo y ante sí puede, llevar esa actitud adelante, desobedecer civilmente algo si no le parece, y está en toda su libertad. Sí. Ahora, a mí no me da garantías para ser presidente de la Cámara de Diputados y defendernos a todos, y representarnos a todos sobre todo, no solo en la función que de repente ve más el televidente, que es la de impartir justicia dentro del recinto, dar la palabra, etcétera, sino después hay otra parte que tiene muy importante, yo diría que no más importante, pero igual de importante, que es la representatividad que tiene el presidente de la Cámara de Diputados como autoridad nacional del Estado en una cantidad de eventos, ceremonias, simposios en el Uruguay y en el exterior. Entonces, a mí no me genera garantías un diputado que dice con total claridad y con honestidad, que yo reconozco sin ningún tipo de duda, o sea, una honestidad total, que para él está por encima de la ley de Dios y que en caso de que la ley de los hombres y mujeres contravenga sus creencias religiosas o la palabra de Dios, él estaría dispuesto a la desobediencia civil. Bueno, ateniéndose a las consecuencias. Sí, claro. Así termina la frase. Sí, ateniéndose a las consecuencias. Y me parece muy bien que lo haga un ciudadano, hasta el diputado amarilla desde su banca me parece fenómeno. El tema es cuando va a presidir la Cámara de todos. Ahora, en ningún momento, o por lo menos, de hecho, todo lo contrario, también está esa frase, está esa expresión, y él no la niega, de hecho, pero también está su compromiso con el respeto a la Constitución. Y está el aval del resto de los 90 que confían en que va a respetar ese compromiso. Claro, pero tal vez no exista nunca un conflicto. Claro, pero uno no puede depositar la confianza por la eventual circunstancia si es que existe un conflicto en donde el diputado amarilla se ve enfrentado a tener que decidir entre su fe religiosa y respetar la ley y la Constitución. Como a mí me genera... A ver, pero ¿por qué no somos más concretos? Vayamos a casos concretos, tangibles, donde podría generarse la situación. Porque si no queda todo en un discurso que va a terminar siempre siendo laicidad o anticlericalismo, ¿no? Entonces... Yo creo que está bueno que el discurso quede ahí, porque a mí me parece que lo que hace Fernando, con lo que estoy de acuerdo, y te felicito, Fernando, por la valentía de haberlo hecho, es poner en discusión el asunto. A mí me parece genial que hayas hecho eso, Fernando, porque en realidad estamos hablando no del caso puntual de que si se coliden acá y qué bueno y para dónde... No, en el caso de pensar en si nosotros tenemos que tener representantes, y sobre todo representantes de todos los diputados, que son todos nuestros representantes, que hayan en algún momento y reivindiquen esa cuestión de que la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. A mí me parece que, que no hay que bajarlo o aterrizarlo a casitos pequeños donde puedan tener una colisión de intereses, porque además un diputado tiene fuero, mientras sea diputado no va a tener responsabilidades jurídicas. Bueno, no, si el resto de la Cámara... No, bueno, perdón. No, eso no es así. Bueno, pero de todos modos... En 2 minutos se le van los fueros. Los fueros se lo quita la Cámara. Sí, se lo hicieron al senador Araujo, Germán Araujo. ¿O no? Se lo hicieron así. Se le pueden ir como pueden no irse, esos fueros. Pero está bárbaro, por eso lo estamos haciendo hoy. Me parece bárbaro que se ponga sobre la mesa en el momento de la votación y que no sea un comentario que se dio afuera y después ahí, por cortesía, por corporativismo, se levante la mano igual. No, en ese sentido. Por eso estamos dando hoy la discusión, ¿no? Si me permiten, algo para... De lo que me preguntabas. Sí. Es una expresión del diputado amarilla y es cierto que también después puede tener otras expresiones como la del respeto de la Constitución y la ley. Pero a mí me parece que hay algo que se ha instalado en el Uruguay desde hace un tiempo, que es que el valor de la palabra ha perdido un peso tremendo. Entonces cualquiera dice cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y no me quiero, digamos, dejar llevar por la corriente de entrar en esa de que cualquiera dice lo que quiere
o lo que piensa o lo que siente en su legítimo derecho, pero nadie reacciona. O sea, estamos todos anestesiados, nadie dice nada, la dejamos pasar, mejor no nos metemos, es un problema, porque alguno puede pensar, no, Amado, lo que pasa es que le parece que esto puede servirle para tener notoriedad o para salir en un titular de prensa o lo que sea. Pero a mí me genera una cantidad de conflictos todo este tipo de situaciones. A mí me genera además una cantidad de problemas internos, externos, y se imaginarán. Entonces, no es una decisión, digamos, caprichosa, es una decisión que está fundamentada en que yo quiero defender lo que yo pienso, mis ideas, mis convicciones ideológicas y filosóficas, y que, digamos, los acuerdos políticos, que yo respeto enormemente, creo que tienen que tener, por lo menos, un pedacito abierto para la posibilidad de no, yo diría, terminar aniquilando la posibilidad de no solo la libertad de expresión, sino la libertad de poder decir y hacer lo que uno siente. Porque si no, terminamos por una cantidad de situaciones que acá se mencionaba el corporativismo político existe y fuerte, como lo existe el sindical, como lo existe el empresarial, en donde la corporación se cuida a sí misma, ¿no? Tiene códigos internos propios, ¿no? Y que queda muy ajena y muy, yo diría, alejada de lo que es, en mi entender, la ciudadanía y una cantidad de cosas, y termina, digamos, constriñendo a los propios legisladores que quieren de repente dar alguna opinión distinta o que no están de acuerdo con los acuerdos o arreglos del corporativismo total político, a, digamos, una situación de terminar diciendo una versión siempre light de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Y yo me niego a estar en un lugar y ser light. No me va lo del light. Bien, lo de la disciplina partidaria, ¿no? ¿O no? Es distinto. Pero a ver, si me permite No, por supuesto que sí, pero cuando él se refiere al corporativismo, de alguna manera también alude a eso. ¿Cuál es la postura de ella, Figliola? Bueno, en primer lugar, la sorpresa de lo que sucedió el otro día en Cámara. ¿Por dónde le sorprendió? Por varios lados. A ver. Recién el diputado Amado hablaba de lo que él hace cuando vota. Los otros 98 hacen lo mismo que hace el diputado Amado. Cuando votan, cuando expresan algo, lo hacen desde su saber y entender, y ninguno está haciendo letra ahí adentro, está diciendo lo que piensa y vota a conciencia. Entonces, el único de los 99 que tuvo... Capaz que no todos, yo creo que no todos. Bueno, dígalo por usted, que capaz que le suena mejor. Yo me hago responsable de mí, ¿no? Es un ataque gratuito que se le hace a los 98 parlamentarios. A ver, señores, está hablando ya Figliola, por favor. Sí. Entonces, a mí me parece que esa interpretación que hace Amado de los dichos de Amarilla es una interpretación que la hizo solamente él, porque nadie en Cámara hace esa interpretación y, de hecho, cuando argumentan, y todos argumentaron desde lugares distintos, yo vi argumentaciones de diputados frentistas que uno podía pensar que iban a tener una argumentación un poco más dura, teniendo en cuenta lo que estaba en la vuelta en debate. No, fueron argumentaciones de primer nivel y haciendo honor a la historia del Parlamento. A ver, solamente desde el año 85 a la fecha, estamos hablando que pasaron 6 legislaturas y con esta, el primer año, ya pasaron con Amarilla 32 presidentes de Cámara. Jamás, yo recuerdo, hubo una discusión de este tipo, donde el tema de la creencia religiosa o de la fe del que estaba siendo elegido como presidente se pusiera en cuestión para tomar una decisión. Y yo voy al tema, porque acá lo que se pone en duda, más allá del tema de la fe, yo creo que de fondo hay un tufo a discriminación, pero lo que quiero decir es que se puso en duda en Cámara, las palabras del diputado Amado dejaron en evidencia claramente eso, la honorabilidad del diputado Amarilla y su adhesión o apego a la Constitución y a las leyes. Yo quiero ser bien claro y enfático en este tema. Es un agravio gratuito que se le hace al diputado Gerardo Amarilla. El diputado Gerardo Amarilla,
cuando joven, igual que muchos de nosotros, dábamos la pelea en los años 80 en contra de la dictadura para recuperar la libertad, la democracia, para otra vez instalar la Constitución y la ley en nuestro país. El diputado Amarilla militaba por la libertad, por la democracia, por estas cosas que ahora se ponen en duda del diputado Amarilla. Tiene credenciales y de sobra. Y no todos hicieron el trabajo y tienen la trayectoria del diputado Amarilla. Otros estarían en otros lados, otros estarían beneficiando de la dictadura. El diputado Amarilla estaba peleando en la calle para recuperar la libertad, la democracia, para que sea respetada la Constitución y la ley. Entonces, es un agravio gratuito que no vamos a permitir que se le hizo el otro día al diputado Amarilla, poniendo de por medio el tema de la fe y el tema de Dios, que por supuesto que tiene todo el derecho en un país laico a decir que cree y en lo que cree, poniendo en duda que fuera durante su presidencia a respetar la Constitución y las leyes. No se lo voy a permitir en nombre de Gerardo Amarilla y del Partido Nacional y de todos los demócratas de este país al señor diputado Amado. Bien, pero Yafiliola, si me permite, me gustaría que responda a Amado, porque en realidad tal vez usted le está dando un carácter, ¿no?, al voto opositor de Amado, que tal vez no sea lo que está en el fondo del asunto. No sé, Amado, diga usted. Al principio fui muy claro en cuanto a la persona del diputado Amarilla. Dije de que era un hombre que no tenía una relación de amistad, pero que me parecía un hombre cálido, respetuoso, caballero. Ahora, es un problema de ideas. Acá no es la honorabilidad, no digo porque fue convocada acá hay un problema ideológico. Fue evocada la palabra honorabilidad, imagino que no tiene nada que ver. Hay un problema ideológico y filosófico. Nadie está atacando a la persona del diputado Amarilla, lo dije en el propio discurso. Lo que pasa es que también estamos en una comunidad política que aguanta poco los debates políticos y filosóficos. No aguantan nada. O sea, enseguida se sienten atacados en la moral y atacados en la integridad y atacados en su historia y apelan a elementos parecidos para atacar a los demás. Y a mí eso me resbala. O sea, yo quiero hablar de política, de filosofía, de ideología. Y si yo, un vallista ortodoxo, siento de que el diputado Amarilla no me representa para ser presidente de la Cámara de Diputados, no por sus creencias, porque yo voté a Luis Lacalle Pou para presidente de la Cámara de Diputados, católico confeso, estuvo en contra de cuanto proyecto en el año pasado, en la legislatura pasada se presentó, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, etcétera, etcétera. Y yo lo voté encantado y fundamenté a favor del diputado en ese entonces, Luis Lacalle Pou. O sea, no tiene nada que ver la condición ni de católico, ni de evangélico, ni de mormón, ni de nada. Lo que tiene es el decir con total naturalidad que ante una situación de que una ley nacional vaya en contra, digamos, de la palabra de Dios, estaría dispuesto a desobedecer civilmente y a tenerse las consecuencias. Y que haya, digamos, en esa interpretación, pero también antes en esa entrevista, haya dejado muy en claro en ese momento de que para él, por eso, está por encima la ley de Dios o la palabra de Dios, que la ley de los mortales. Y la Cámara de Diputados es el templo, es el templo de las leyes, punto. Dios ahí no tiene espacio, salvo en una banca de un legislador que sienta decir las cosas que quiera decir y tiene todo el derecho para hacerlo y presentar los proyectos de ley que quiera desde esa banca. Desde la banca, para mí, desde la presidencia de la Cámara, no. Y es falso, también, y quiero decirlo, es falso de que los 90 legisladores que lo votaron convencidamente. No, porque hubo 92 votos. O sea que no hubo 98 votos. Hubo 92 votos, hubo un voto para Berry, hubo un voto para Mini Fury, que fue el voto de Amarilla, obviamente que por obvias razones no se votó al mismo, y hubo 90 compañeros legisladores que votaron a Amarilla. Ahora, por lo bajo, a mí muchos me dijeron de que pensaban lo mismo que yo, pero que lo habían hecho por disciplina partidaria y porque había un acuerdo. ¿No? Mira cómo apareció. Así que, ojo. Hubo defensas encendidas de Amarilla, sí, por supuesto, pero también hubo
algunas argumentaciones que estribaban en eso, Entonces, digo, hay que tener cuidado, porque cuando el invitado también dice de que dentro del Frente Amplio que se podía esperar determinadas actitudes, el Frente Amplio es un partido tradicional más que está absolutamente cooptado por el corporativismo político. Entonces, no tiene los reflejos que otrora tuvo. Entonces, ¿por qué pasó lo que pasó? Yo creo que hay mucho de eso. O sea, la tradicionalización del Frente Amplio es tan impresionante que en un caso como el del otro día, que era evidente si uno pensaba a priori, bueno, acá van a aparecer varios votos en contra al diputado Amarilla por lo que dijo, no por su condición de evangélico, sino por lo que dijo, no aparecieron. Bueno. Bien, me parece que para arrancar por lo menos la opinión de los invitados ha quedado clara de un lado y del otro. Vamos al panel, Graciela. A ver, yo soy atea, integro el Partido Nacional y voto en forma independiente. El otro día un compañero de la tribuna me felicitó porque voté en contra del mantenimiento de las tropas en Haití. A nosotros en el grupo todos no tenemos disciplina partidaria, Luis no nos impone disciplina partidaria y en mi caso personal lo sabe que no funcionaría. Primera cosa que quiero aclarar. Segundo, yo el año pasado tuve pacíficamente que estar en una sesión que demora casi 5 horas porque todos queremos hablar y tuve que votar un presidente de la Cámara que llegó a donde llegó a la Cámara antes, a la presidencia, siendo Tupamaro. Y todos los demás compañeros del mismo sector lo proclamaban porque era Tupamaro. Yo les digo sinceramente que a mí me molestó, porque yo prefiero votar otras cosas y no un Tupamaro. Porque si vamos a defender la libertad y la democracia, vamos a discutir el papel de los Tupamaros. Déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. El tema, yo escuché a todo el mundo, porque a mí me molesta que se adjudiquen intenciones y entonces yo, que fui testigo de lo que pasó acá, y como la historia reciente no se está estudiando seriamente, a mí no me gustó. Sin embargo, ¿quién soy yo para a priori pensar que Alejandro Sánchez me iba a fallar como presidente de la Cámara porque era Tupamaro? Sería una soberbia, una falta de tolerancia democrática, que yo hubiera dicho, no te voto, porque además encima fue alumno del Bausá y ocupaba el liceo. Y ni les cuento, en el año 96... Lo tenías entre ceja y ceja, ese es el tema. Ni les cuento, Lo tenías entre ceja y ceja. Ni les cuento, déjenme terminar en serio, porque la verdad que esto para mí es muy serio. Ni les cuento lo que me decían en las movilizaciones. Sin embargo, lo hice con mucho placer, porque le tengo que dar la oportunidad a la persona que me demuestre. Y todos, inclusive yo, terminamos el otro día alabando a Alejandro Sánchez con total sinceridad. A mí nadie me obliga a decir lo que voy a decir, se podrá imaginar, porque fue un excelente presidente de la Cámara, democrático, ecuánime, excelente. Con Amarilla, yo lo conozco desde hace un año, sinceramente, y lo veo, trabajador. Va siempre a sala, no falta nunca, entren a las páginas web del Parlamento y van a ver cuánto se falta y cuántas licencias se piden. Jamás en las reuniones de bancada, pues yo saltaría a la yugular si me metiera Dios por adelante de algo, porque soy atea, lo vuelvo a repetir. Entonces, lo que me parece honesto por parte de Amarilla, y lo digo no porque Luis me diga lo que tengo que decir, que él haya dicho con sinceridad fuera de la Cámara lo que él piensa. Ahora, pierdan cuidado. Si Amarilla no cumple con lo que Feuerbach a mediados del siglo XIX empezó a decir y a lograr que se impusiera en la filosofía, Dios no es una hipótesis de trabajo, la primera que va a levantar la mano para sacarlo de la presidencia voy a ser yo y voto entre el Partido Nacional.
A mí me parece bien lo de Fernando. Bien, pero le das el crédito, está bien, le das el crédito. ¿Cómo? Le das el crédito. Absolutamente, Bien. porque además lo conozco. Fernando. Voté un Tupamaro, no voy a votar un blanco católico. Yo, por suerte, como tuve la oportunidad de debatir cara a cara con él acá, cuando estaba el tema de la bancada evangélica, que se trajo el tema y se discutió, o sea que es un tema recurrente en Amarilla. En la persona de Amarilla, yo no la conozco, me veo y leo que si el Parlamento reconoce su labor, trabajo, yo eso tampoco me pongo en contra de él. Obviamente que yo estoy dentro de la trinchera de los 3 elementos que él sacaría para afuera, entre ellos matrimonio igualitario, del cual me siento identificado. Por tanto, levanto los ojos, ¿por qué? Por lo que esa discusión sutil que el Uruguay se merece seguir dando sobre la laicidad y el laicismo. Una cosa es la fe. El Parlamento ha tenido a lo largo de su historia archipersonas de profunda fe y de convicción y de vida religiosa, muy profunda en la calle. Lo que no ha tenido declaraciones públicas, ni posturas públicas, ni discursos políticos electorales como los que se dieron en la campaña, donde se anteponga el valor de la fe privada, personal, religiosa, porque cuando hablamos de ley de Dios, vamos a ser sinceros, es una ley que compete a aquellos que somos religiosos. Yo soy religioso y soy pastor evangélico. Y si hay algo que los evangélicos, por lo menos los evangélicos que pertenecemos a iglesias históricas o pensamiento histórico reconocemos, es que la laicidad garantiza la convivencia de la diversidad religiosa. Y mucho más lindo cuando esa convivencia de diversidad religiosa también se puede expresar en el Parlamento y que haya MAI en el Parlamento y que haya ex sacerdotes en el Parlamento, me parece magnífico y enriquecedor, por lo que implica. Ahora, cuando alguien en su discurso político público, porque una vez que uno es representante parlamentario, es un personaje público, y si en sus discursos públicos él reafirma que antepone la ley de Dios sobre la ley, como decía el diputado Amado, a mí eso como laico, como parte de una profunda convicción de laicidad, siendo religioso como lo soy, no me da garantías. Lo que yo sí es que si el diputado Amarilla, como lo ha hecho varias veces, cada vez, porque él es parte de una pastoral evangélica, de un determinado sector del evangelismo, ni siquiera representativo de las iglesias históricas, porque estoy seguro que el pensamiento de la iglesia bandense, la iglesia evangélico-armenia, la iglesia evangélico-metodista, la iglesia anglicana, no coincidimos en esa forma tan fundamentalista de expresión. Entonces, cuando se pretende hablar así, a mí, ¿sabes lo que me hace pensar? Lo mismo que le dije a Amarilla cara a cara aquí. Me recuerda a lo que está pasando con la bancada evangélica de Brasil, en el Parlamento brasilero, que tiene una... Entonces, mientras no se me aclare, lo que vale son las palabras. Y me alegro y quiero traer los viejos discursos de Dardo Regule, de Joaquín Secoilla, de Terra Rosena, que le daban al Parlamento personas profundamente religiosas, pero laicas, un tenor que no es el que está trayendo Amarilla. Sí, por supuesto. Lee los años 60, 40, por favor. Yo que soy agnóstico, Fernando, y que con la ley de Dios no voy ni a misa, tengo que decir que me parece honesto y me parece sensato y me parece incluso plausible que un legislador diga que está dispuesto a cometer desobediencia civil y a atenerse a las consecuencias. ¿Por qué? Porque desobediencia civil cometió Martin Luther King, por ejemplo, y se atuvo las consecuencias. Vaya si se atuvo las consecuencias. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una institución política parlamentaria que representa la democracia de este país. Estamos hablando de que no se puede ser fundamentalista con determinadas medidas que yo personalmente comparto. A ver, vamos a bajar en plata, a hablar en plata, como dice Nelson Fernández, ¿no? Vamos a decir entonces, yo comparto el matrimonio igualitario, me parece fantástico. No comparto la ley de salud reproductiva, la parte de legalización del aborto, por ejemplo. Pero por una cuestión personal, filosófica y no religiosa, porque repito, soy agnóstico. Entonces, lo que yo me refiero es que, ¿qué pasa con el fundamentalismo de la clase política de hoy? Que porque determinadas leyes se votan por mayoría, entonces resulta que los demás no tienen derecho a decir que no están de acuerdo.
Ojo al gol, porque eso es pensamiento totalitario también. Si el tipo declara, yo estoy dispuesto a hacer desobediencia civil y a tenerme las consecuencias, el tipo tiene orgullo y el tipo dice, sí, yo no estoy de acuerdo. El médico que hace objeción de conciencia también tiene derecho a hacer objeción de Se conciencia. olvidan del presidente Tabaré Vázquez cuando... Hay que obedecer siempre. de alguna manera cuando lo volvieron a votar, o sea que no tengo muy claro. A ver, señores, por favor. Nadie está hablando de que Gerardo Amarilla no tenga la libertad de decir lo que siente y de trabajar en esa línea y de presentar proyectos de ley en esa línea y ocupar su banca con esas convicciones. Te prometo que te doy la palabra, pero está el diputado Amarilla en línea en este momento, que está apuradísimo. Te prometo que vuelvo después a darte la palabra. Gerardo Amarilla, ¿me escucha bien? Buenas tardes, Victoria, un gusto. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones primero. Bueno, muchas gracias. Nos acompaña en el estudio, por si no puede estar mirando, el diputado suplente del Partido Nacional, Carlos Yafigliola, y su amigo, Fernando Amado. Sí, sí. ¿Por qué no? Bien, a ver. ¿Usted se sintió de alguna manera, voy a preguntarle por varios lados. Primero, ¿usted se sintió agredido o agraviado en la jornada en la que se pronunciaron las votaciones? No, agredido, capaz que me siento, obviamente que uno se siente desnudado, cuestionado en las creencias que uno tiene, en cuestiones que son muy personales y que tal vez no sé si deberían ser asunto de tanta polémica, porque en política generalmente nos tendrían que juzgar más por lo que hacemos, nuestra conducta, que por lo que creemos, pero bueno, como yo no reniego, tampoco en definitiva asumo y bueno, es parte del juego político, ¿no? Bien, y entre las cosas que asume, hay una frase o un par de frases suyas que son las que de alguna manera han generado hoy en la figura de Amado porque lo verbaliza, en la de otros que tal vez no lo verbalizan, no lo pueden pensar, esa suerte de distancia, en la confianza de que usted ante todo va a respetar o a estar comprometido con la Constitución. Frases como la ley de Dios por encima de la ley del hombre o el derecho a la desobediencia civil ateniéndose a las consecuencias. ¿Cuál es el alcance de esas palabras? Porque acá es donde me parece que hubo un desfasaje, tal vez. Me gusta ser muy preciso, porque a veces las frases recortadas o a veces las entrevistas en las que uno está... Sí, por eso mismo, le agradezco que nos hable directamente. Quiero ser muy preciso. Sobre la primacía de la Constitución, sobre, en definitiva, en nuestro país, sobre normas de reglas de vida, en nuestro régimen de derecho, el Estado uruguayo tiene como norma máxima la Constitución. Sí. Y yo como ciudadano, como abogado, como parlamentario y ahora como presidente de la Cámara, me apego al cumplimiento y aún a la defensa de la Constitución, la ley, los reglamentos, en todos sus términos. Pero también debo aclarar una cosa, y sobre todo para la gente que no sabe de derecho, o los que no estudiaron derecho, y tal vez el diputado Amado no lo sepa, no tiene por qué saberlo. La Constitución Nacional se afilia a una postura que se llama el justnaturalismo, que quiere decir básicamente el derecho natural. Y se refleja en los artículos de la propia Constitución, el artículo 7 y el artículo 72, que la propia Constitución reconoce derechos y valores superiores y anteriores a la misma. O sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo para que la gente entienda. El artículo 7, de alguna manera lo que establece es que el Estado garantiza el ser protegido a los ciudadanos, el derecho que ya tienen a la vida. No es que el Estado se los otorgue, lo tienen desde el punto de vista que a partir de que son seres humanos. No sé si me explico. Y el artículo 72 establece incluso que la enunciación de los derechos de la presente Constitución no excluyen a los otros que son inherentes a la personalidad humana o se desprenden de la forma republicana de gobierno. O sea que la Constitución reconoce que hay derechos, que hay valores que están por encima de la propia Constitución y son anteriores a ella y al Estado uruguayo. Y eso es un tema que capaz que es una discusión un poco filosófica, pero que en definitiva no es una norma infalible, ni inmutable, ni sagrada. Es una norma jurídica muy importante que reconocemos todos los uruguayos y que nos comprometemos a respetarla. Bien, ¿no? Ahora, el tema es cuando pudiera haber conflicto de intereses, ¿no? Bueno, entonces, cuando usted se refiere a la ley de Dios, ¿a qué se refiere? Y bueno, algunos principios y valores que para nosotros, en definitiva, están en
en la Biblia, que es la palabra de Dios. Bien, pero cuando usted plantea que usted tiene a la ley de Dios por encima de todo, ¿es usted persona o usted político? Soy persona, ser humano. Soy persona y ser humano. Y yo como político, ya lo dije, me comprometo no solamente a respetarla, sino a defenderla. Aparte, como hombre de derecho, sé cuáles son mis obligaciones, y sobre todo el cargo que ostento. O sea, que en definitiva no solamente tengo que respetarla, sino tengo que defender la Constitución y la ley. O sea que, en definitiva, eso fue lo que yo dije. Y la pregunta, lo que pasa que también está un poco adornada, que fue en el futuro, si hubiera alguna norma que limitara la libertad de culto, por ejemplo, o que me intentara obligar a hacer algo que va contra esos valores y principios, bueno, que sea una norma arbitraria, que se pudiera votar en un futuro, bueno, es muy hipotética y pueden ser mil. ¿Y qué podría ser, por ejemplo? Y, por ejemplo, que el Estado uruguayo asuma oficialmente la religión musulmana y nos obligara a todos a convertirnos en musulmanes, por ejemplo. Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Bueno. Ese es un tema, sí, por ejemplo, seguramente el diputado Amado concordaría conmigo si mañana hubiera un referéndum y ganara un régimen monárquico, por ejemplo. Se establece que a partir de ahora la familia tal van a ser los gobernantes de nuestro país en forma hereditaria. Es un tema que... bueno, pero eso más que colidar con la ley de Dios, colida con la Constitución y hasta con el sentido común. Claro, pero ahí está, y colida con libertades y derechos que yo entiendo que tienen que ver con ese derecho natural que yo lo expreso en la ley de Dios. Bien. Eso con respecto al tema de la norma. Y con respecto al ejercicio o la confesión de las creencias, vuelvo a repetir, yo creo que es algo muy personal. Y como representante no debe ser tan importante. Capaz que la gente tiene que juzgar lo que hago realmente y las cosas que hago, en definitiva la conducta que tengo, y no lo que se supone que vaya a hacer en todo el caso por mis creencias. Está en todo derecho el diputado Amado de cuestionar mis creencias y no votarme incluso por ello, está perfecto. Pero de alguna manera... El tema es que no es por la creencia que lo cuestiona, sino por esa manera de expresar que usted tuvo de que sus creencias están por encima de la Constitución, ¿no? En definitiva es lo que expreso, lo que creo. Pero eso no significa que si está en sus manos va a dar marcha atrás en legislaturas donde se ha avanzado en derechos humanos, por ejemplo. No, por supuesto que no. Si pudiera, ¿no? Pues, No, en el ámbito de la Constitución y la ley, todo. Y todo lo que se ha votado en el Parlamento como leyes se puede discutir. Pero bueno, yo ante las preguntas sobre el tema de mi fe o mi concepción, yo no niego, no escondo, no reniego mi fe. Y aparte, para eso me amparo en la libertad de culto que establece la Constitución, su artículo 5, que la consagra, y además la consagra sin ninguna restricción. Entonces, lo que no restringe la Constitución, no lo puede restringir arbitrariamente cualquier persona. No puede nadie decirme, no, usted no puede hablar de esto acá, porque la Constitución es que nos rige a todos, y bueno, intentar limitarme, coartarme o discriminarme sería violar la Constitución. Bien. Pero además sería un acto de alguna manera de discriminación que además estaría colidiendo, estaría chocando contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue ratificado por Uruguay, que en el artículo 18 expresa claramente la libertad de expresar la religión o la creencia, cualquiera que sea, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. A veces eso también tuvo en discusión ayer, el primero, que hay gente que dice, bueno, si alguien tiene una confesión que solamente tiene que practicarla y de alguna forma expresarla en un cuartito cerrado, y no lo puede hacer ni en la calle ni en un edificio público. No hay limitaciones para eso. En la propia Constitución no existen limitaciones y expresamente este Pacto Internacional reconoce ese derecho. O sea que yo no hago cuestión del tema. Yo no hablé en mi discurso, no hice ninguna referencia religiosa en mis argumentaciones cuando he hablado a favor o en contra de leyes. Fundamenté las mismas en aspectos jurídicos, científicos, sociológicos, en fin, y no hago referencia a eso. Lo que pasa es que, bueno, como tampoco escondo mi fe, se ve que es un tema que atrae la atención, ¿no? Presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, Victoria. No, por favor.
tenemos que hacer la primera pausa. ¿Cuántas cosas para seguir hablando? Sí, ¿Cómo? porque- Tenemos que primero saludar a Vero. Sí, tengo que terminar. Estaba con él. Vero, buenas tardes. Buenas tardes también para vos, Victoria. Gracias. Y sí, vamos entonces a la pregunta de hoy con respecto al diputado evangélico. ¿Crees que influye en la gestión parlamentaria? Y nos pueden contar su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos también esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. Si quieren además dejarnos algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, como estuvimos haciendo hasta minutos, pueden dejar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Tengo la sensación de que este debate discurre en comunicaciones en sentidos diferentes, que nos está costando entender por qué estamos debatiendo esto. Pausa y ya venimos. Las amapolas